Vamos a conversar con Henry Córdoba, él es coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Se encuentra aquí con nosotros esta tarde y vamos a tratar de recoger sus apreciaciones. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante como es estas negociaciones que se vienen desarrollando en Egipto, como tú mencionas, para hablar sobre el cambio climático y tomar decisiones que son urgentes y necesarias. De acuerdo. En la COP27 hay una preocupación enorme por la conservación, la preservación de aquellas zonas que de alguna manera contribuyen a mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Me refiero, por ejemplo, a nuestra Amazonía. Perú, país de bosques, sin duda, nuestro territorio nacional tiene bosques extraordinarios con una flora, una fauna sin igual. Sin embargo, al otro lado de la vereda vemos a un Congreso de la República que quiere modificar la ley forestal, que quiere, al parecer, también modificar la Ley General de Hidrocarburos. Es decir, entre el discurso y lo que sucede en el Congreso hay la necesidad de un diálogo inteligente, ¿no? Bueno, creemos que es importante en el marco de las negociaciones de la COP27, más allá de lo que se decida en estos días que se viene desarrollando esta negociación en Egipto, profundizar una agenda nacional sobre cambio climático. Hay organizaciones que en años anteriores han enviado cartas al presidente de la República para poder establecer una agenda común, una agenda climática, que creemos que es importante. Y ahí el tema de cuidado de los bosques es fundamental, pero también iniciar un serio proceso de transición ecológica y energética que va a hacer que nuestro país esté preparado para lo que se viene. De hecho, nosotros sabemos por las propias informaciones que el Ministerio de Energía y Minas ha dado, que al Perú le esperan desde los próximos años por lo menos 20 años en los cuales vamos a tener todavía posibilidades de seguir explotando combustibles fósiles, pero luego la tendencia es hacia abajo, tanto a nivel de petróleo como a nivel de gas. Entonces necesitamos un proceso de transición energética serio que apueste por investigación para promover energías limpias. Y ahí el Perú tiene un gran potencial para hacerlo, porque tenemos potencial para energía solar, tenemos potencial para energía eólica, tenemos potencial para energía geotérmica, que poco se estudia, por ser el país un país dentro del cinturón de fuego. De acuerdo. Y además usar la fuerza del mar también. Exacto. ¿No? Por ejemplo. Exacto, pero ahí, como repito, es necesaria una agenda nacional de diálogo y lamentablemente, como está dada la crisis política en el país, esta agenda está postergada. El ruido político está más por la vacancia, está más por si cerramos el Congreso, y creo que eso le hace poco bien a un país que es altamente vulnerable al cambio climático y es un país que necesita tener presupuestos establecidos para mitigación y para adaptación, que es lo que tenemos como reto frente a los próximos años. Uno de los segundos temas que estamos llevando como país a Egipto en esta COP27 tiene que ver con la agenda del Perú al 2050. Es decir, sí, pues hay que tener una mirada de largo plazo para ver qué acciones emprendemos. Pero cuando hay un clima de confrontación como el que se vive entre el Legislativo y el Ejecutivo, es muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Entre tanto, otros intereses que no necesariamente van alineados con estos propósitos de conservación y cuidado de nuestro país, empiezan a aprovechar estos espacios que la discusión y el enfrentamiento les genera, y empiezan a hacer lobby para tratar de llevar agua a su molino. ¿Cómo están viendo ustedes, como parte de la sociedad civil, este escenario bastante complicado en nuestro país? Bueno, el escenario del país es complicado porque además tiene serias contradicciones en la propia ejecución de su plan frente al cambio climático. Como tú has mencionado, hay una mirada hacia el 2050 que está de alguna manera definida en esta actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que ha sido un espacio ciertamente en el que se ha participado de diferentes sectores que promueven dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, pero entendemos también que hay una preocupación fuerte porque por un lado están los anuncios que se hacen en medidas de mitigación y adaptación, y por otro lado está la política económica que se sigue dentro del país, que es de alguna forma contradictoria, porque se sigue apostando el crecimiento a la actividad extractiva petrolera, gasífera, minera, sin tener en cuenta los impactos que se está teniendo dentro de los ecosistemas en los territorios. De hecho, una de las cosas que más escuchamos cuando viajamos a regiones es el concepto de los ríos muertos. Si tú vas a Trujillo, el río Moche es un río muerto. Si vas a Cajamarca, el valle de Condebamba está amenazado ya por ríos muertos, por actividad extractiva. Y si vas a Cusco, igual.
Entonces, lo que vamos a tener en los próximos años es una alta concentración de ecosistemas debilitados, de ecosistemas que empiezan a desaparecer y que en esa lucha frente al cambio climático son los que tendrían que tener una respuesta importante. Y es por eso que parte de la agenda nacional pasa por la remediación de los ecosistemas afectados, pasa por la protección de los ecosistemas que todavía están dando servicios ecosistémicos. Y en el tema de Perú, país de bosques, ahí es importante que el país defienda dentro de las negociaciones de la COP las alianzas estratégicas para el cuidado de la Amazonía, por ejemplo. Ya la COICA y otras organizaciones indígenas de Latinoamérica han hecho un llamado para que se proteja el 80% de la Amazonía hasta el año 2025. Porque si seguimos al ritmo de deforestación que estamos teniendo, por ejemplo, que es un ritmo de 150.000 hectáreas por año de bosque deforestado en el Perú, y en Brasil, imagínate, es mucho más todavía preocupante el escenario, la Amazonía va a terminar siendo una sabana dentro de 30 o 40 años, como ya lo han anunciado algunos científicos dentro de nuestra región. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay una preocupación alarmante. Y lo que tú mencionas sobre los lobbies es bien preocupante también, porque, por ejemplo, mientras se desarrolla una estrategia nacional de cambio climático, en el Perú la Sociedad Nacional de Hidrocarburos y otras instituciones que buscan justamente que se siga apostando por una actividad económica basada solamente, y digo solamente porque creemos que se puede diversificar la renta productiva y la propuesta productiva del país, pero si la basamos solamente en actividad extractiva, vamos a seguir teniendo casos de ecosistemas impactados. Y en ese escenario actúan en el Congreso de la República. El 2019, por ejemplo, se quiso hacer todo un proceso para actualizar y tener un nuevo proyecto de ley, de la Ley Nacional de Hidrocarburos, que buscaba acrecentar las concesiones por hidrocarburos de 60 a 80 años. Terrible. Entonces, eso era preocupante porque precisamente el mundo estaba caminando hacia una alerta de dejar los combustibles fósiles bajo tierra. De hecho, ahora hay países que en la COP27 están pidiendo que se firme un tratado de no proliferación de combustibles fósiles como una forma de complementar el Acuerdo de París. Y sin embargo, en la propia COP27, un reporte del día de hoy nos dice que hay casi 636 representantes en la COP27 que son parte de compañías petroleras en el mundo. Entonces, en la COP26 hubieron alrededor de 550 más o menos. Ahora hay 636. Definitivamente hay toda una lucha dentro de la propia COP para definir lo que el propio secretario general de Naciones Unidas ha dicho en su discurso inaugural de la COP27. Estamos en un momento en que tenemos que hacer como sociedad, como humanidad, como especie, un acuerdo para sobrevivir o para ir por el camino contrario, que es la extinción. Y eso lo ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas. Y como decía el presidente Petro, no podemos seguir pensando en que el desarrollo económico e industrial sería la vía para resolver el problema que hoy padecemos. Claro, es que ahí hay un tema de enfoque también, ¿no? Porque durante 200 años, desde que se inició la era industrial, la humanidad ha seguido el discurso del crecimiento, que ha sido importante, pero creemos que también ha generado esta situación de crisis climática en que nos encontramos ahora. El enfoque que debemos defender ahora es cambiar esa visión que tenemos de humanidad como los destinados y los designados para someter la naturaleza. Y eso es algo que nos han metido en la cabeza durante 200 años, ¿no? La humanidad está destinada a someter la naturaleza, a explotarla, a beneficiarse de ella, y creo que ese enfoque tiene que cambiar. Y estamos todavía a tiempo de cambiarlo, por un enfoque que nos devuelva realmente nuestra posición dentro de la naturaleza. No somos una especie por encima, sino somos una especie parte del conjunto de especies que habitan el planeta y que tenemos que entender que es la única casa común que tenemos. No existe un planeta B, como es una de las arengas que se viene dando en la COP27. Es el único planeta en el cual podemos vivir ahora y en los próximos siglos, ¿no? Entonces, si lo llevamos al ejemplo de nuestra casa, porque, claro, vivimos en la casa grande, pero si miramos la casa pequeña, ahí nos damos cuenta que si nos consumimos todos los alimentos que hay, ¿no?, en las despensas, mañana no tendremos que comer. Y si empezamos a agotar todo el agua que tenemos, nos vamos a morir de sed. No vamos a tener cómo mantener una vida sana.
y así por el estilo. Eso es lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y pareciera que todavía no tomamos conciencia. Un tercer pilar sobre el cual se apoya este discurso de la delegación peruana al menos, tiene que ver con la necesidad de un protagonismo, de un activismo más claro de parte de los jóvenes. Jóvenes que entiendo ya tienen una mirada y entienden perfectamente la importancia del desarrollo sostenible, por lo menos como concepto. Es más, hay manifestaciones y expresiones bastante claras de exigencia para dejar de mirar el crecimiento económico como el único bastión sobre el cual tienen que girar todas las políticas públicas, sino que, por otro lado, hay que mirar al planeta, a nuestro espacio, a nuestro ambiente, como parte de nuestra forma de relacionamiento en la sociedad, y no solamente como una caja de producción de recursos. ¿Qué tanto hemos avanzado en ese sentido? ¿Tienes esperanzas en que la juventud, en que las nuevas generaciones realmente puedan ayudarnos a corregir lo que no se ha hecho hace décadas? Bueno, en el mundo, de hecho, la juventud y las organizaciones de jóvenes son las que han movilizado en los últimos años la preocupación por el planeta, básicamente, ¿no? Recuerdo mucho la participación de Greta en Naciones Unidas cuando encaró a los líderes mundiales y les dijo cómo es que se atreven a hacer con el planeta y a dejarnos a nosotros los jóvenes un planeta con una temperatura ya por encima del 1.1 grados centígrados, que significa ya los impactos que nosotros estamos viendo, los huracanes que cada vez son más violentos, los climas que cada vez son más extremos, las olas de calor en Europa, las olas de friaje en el sur, y que por ejemplo en un país como el nuestro son bastante sentidas las olas de friaje para nuestros hermanos y hermanas en regiones como Puno, como Cusco, como Abancay. Huancavelica, Purímac. Exacto, entonces esa misma impresión es la que miles de jóvenes también están diciendo acá en el Perú y que se están preocupando. De hecho, hay colectivos de jóvenes que están actuando ahora mismo, por ejemplo, en San Martín de Porres, en una preocupación por el río Rímac, ¿no? Por ejemplo, colectivos de jóvenes que están también promoviendo el tema de la agricultura ecológica en una ciudad como Lima, o colectivos de jóvenes que se están fortaleciendo para recuperar los conocimientos ancestrales que también existen en nuestros territorios amazónicos y andinos, ¿no? Y eso es importante. ¿Cómo es que en esa perspectiva de nuestra vinculación con la naturaleza entramos a un nuevo pacto con la naturaleza? Esto que los pueblos indígenas, por ejemplo, llaman como el buen vivir, el Tayimat Pujut para los pueblos Aguajún y Huampís, los pueblos aymaras que tienen su propia concepción de relacionamiento con la naturaleza y que tiene que ser rescatado por los jóvenes. De repente en las ciudades todavía no se percibe tanto, ¿no? Por ejemplo, uno veía cómo es que tras el ecocidio generado por Repsol hace más o menos un año, no vimos grandes movilizaciones en Lima reclamando por lo que se le había hecho al mar peruano. Y tampoco vimos cómo es que se relacionaba el ecocidio generado por Repsol en el mar de Ventanilla con los 40 años de derrames petroleros que hay en la Amazonía, con 50 años de derrames petroleros que hay en la costa norte del país, afectando el trabajo y la actividad de los pescadores artesanales, por ejemplo. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir a Cabo Blanco, y si tú vas a Cabo Blanco y ves las 50 plataformas petroleras que existen frente al mar, es increíble, porque además son focos de contaminación. Y lo que no se dice es que la población que más sufre, la población más vulnerable, precisamente es la que menos recursos tiene. Entonces, en ese escenario, los jóvenes están cada vez más preocupados también por esta empatía que tienen con los territorios afectados. De hecho, desde el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático también impulsamos un proceso de formación con activistas jóvenes que hace una semana solamente tuvieron oportunidad de dialogar con un dirigente de Cabo Blanco que les contó sobre la afectación que tienen dentro de su territorio por los temas de los derrames petroleros en la zona, y siendo jóvenes en Lima mostraban su preocupación por ello. Y creo que esa es un poco la ruta también, cómo los jóvenes con información, porque creemos que eso es valioso, tener información concreta, y ahí creo que la tarea de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Felizmente existen espacios como este, pero si vamos a la gran prensa o a los grandes medios de comunicación, no están tocando estos temas. Y los jóvenes necesitan el tema ambiental casi está como amenidades, ¿no? Sí, el tema ambiental está como paisajístico, como hay que cuidar el paisaje, hay que cuidar los animales, pero no lo vemos como un tema de sobrevivencia. Y como repito, el tema político de fondo en la COP27 es seguir apostando o por el crecimiento económico para mantener
los grandes intereses de las grandes corporaciones o un pacto real que nos diga tenemos que bajar las emisiones, no por un capricho de la gente, sino porque las consecuencias son clarísimas. Y porque la ciencia lo ha dicho. O sea, si uno mira los reportes del IPCC, que son el panel de científicos de Naciones Unidas, nos ha dicho no tenemos más tiempo. Hasta el 2030 tenemos que reducir por lo menos 45% de emisiones de gases de efecto invernadero o la temperatura va a subir por encima del punto de no retorno, que es el 2 grados centígrados. Estamos Eso es lo peligroso. con una condición de pronóstico reservado. Es gravísimo, si uno es gravísimo quisiera, lo que está pasando. Y estamos hablando dentro de 8 años. Claro. No es nada. El Acuerdo de París, recuerda que se firmó en 2015. ¿De acuerdo? Entonces teníamos un horizonte de 15 años para hacer lo que no habíamos hecho en 50 años. Estábamos en una situación de crisis. 7 años después, la propia Naciones Unidas reconoce que los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero no se han reducido y que los compromisos de los países, sobre todo los más contaminantes, no son suficientes para alcanzar la meta global. Entonces ya no estamos en un escenario de crisis climática, estamos en un escenario de emergencia climática. De acuerdo, totalmente y eso de acuerdo. Es lo que es grave. Henry, te agradezco por esta conversación. Gracias por estar Julio, con nosotros. y esperamos que se pueda seguir informando a la población sobre la urgencia en la que estamos y sobre la necesidad de una agenda climática para el país que debe ser discutida y dialogada por todos los sectores. Por eso estás aquí en Alerta Verde, que es el programa que se ocupa de ello en TV Perú, en el canal de todos los peruanos. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar aquí con nosotros. Henry Córdoba, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, ha estado conversando con nosotros.